Vamos a iniciar el módulo de gestión estratégica de costos y presupuestos en minas superficiales. Básicamente este módulo es para comprender todo el tema de costos y presupuestos que son necesarios para manejar una mina superficial, ¿no? Una mina a tajo abierto. Normalmente una mina a tajo abierto es una mina de tamaño medio a grande y tiene bastantes operaciones que hay que controlar. Lo que básicamente vamos a ver ahora es todo el costo de la cadena de valor, o sea, de lo que es operaciones mina. Empezamos por perforación y voladura, continuamos con carga y acarreo, terminamos chancado y molienda y finalmente también vamos a ver la parte de refinado de los metales o minerales. Como les dije, el objetivo fundamental de este módulo es que ustedes estén capacitados para poder saber cuál es la gestión de costos y poder elaborar los presupuestos necesarios para las operaciones de perforación, voladura, acarreo, transportes, servicios y procesamiento de minerales, ¿no? Y todos los procesos relacionados que dan soporte a las actividades fundamentales, siempre considerando una visión estratégica y con visión también de la cadena de valor. Entonces, esperamos que después de este módulo ustedes puedan discutir y analizar y sobre todo establecer estrategias para controlar los costos y para calcular los presupuestos. Muy bien, la base de cualquier cálculo de costos o presupuestos es el planeamiento. El planeamiento en realidad es la base de todas las operaciones. Sin planeamiento no se pueden hacer operaciones en mina. Entonces, el planeamiento tiene una parte fundamental que son los costos. Vamos a revisar un poco los costos como tales, o sea, vamos a definir todos los costos mineros, los costos que nos interesan en la minería, ¿no? El análisis de costos en todas las industrias es diferente y la minería tiene ciertas particularidades que es necesario saber, pero también tiene partes que son muy iguales a las demás actividades, digamos, que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el planeamiento? ¿Qué es el planeamiento? El planeamiento lo vamos a definir como un proceso que establece metas y directrices apropiadas para el logro de las mismas. O sea, en otras palabras, el planeamiento siempre va a tener un objetivo, ¿no? Un objetivo meta, es lo que queremos lograr. Y para lograr este objetivo deberíamos tener ciertas directrices, o sea, ciertas orientaciones para llegar al objetivo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace el planeamiento? El planeamiento básicamente se hace tomando lo que ha pasado, o sea, la experiencia positiva y negativa de lo pasado, viendo la situación actual y diseñando lo que va a pasar, o sea, lo que necesitamos que en el futuro pase, ¿no? Ahora, para esto necesitamos que tener siempre identificado todos los medios y los recursos que necesitamos, ¿no? Los recursos son básicamente lo que hacen el planeamiento. O sea, lo que se hace en el planeamiento es fijar una meta en el futuro y establecer qué recursos se necesitan para poder alcanzar esa meta. Ahora, el estudio de recursos generalmente termina en un costeo, en darle un valor a cada recurso necesario. Hay varios recursos necesarios. Tenemos recursos de mano de obra, recursos de suministros, recursos de capital, ¿no? Necesitamos dinero para trabajar y algunos recursos tecnológicos. Todos estos recursos se tienen que cuantificar en moneda, en dólares, en soles o en la moneda que sea necesaria. Por eso es tan importante el planeamiento. El planeamiento se manifiesta en realidad en un presupuesto primeramente y luego se ejecuta el presupuesto, lo que convierte a ese presupuesto en costo y finalmente, de acuerdo a eso, se puede evaluar si se han conseguido los objetivos. ¿Okay? Entonces hay niveles de planeamiento, niveles que tenemos que conocer. Los niveles básicos son el estratégico, que digamos que es el nivel más grande, que
básicamente piensa, ¿no?, o planea para largo plazo. Lo que llamamos largo plazo, nosotros en sí es aproximadamente 5 años. Tiene un objetivo único, el planeamiento siempre tiene un objetivo único y todas las acciones de la empresa van a ir hacia ese objetivo. Porque el planeamiento estratégico es el planeamiento que hace la alta gerencia para largo plazo. El siguiente nivel del planeamiento es el planeamiento táctico. La empresa tiene muchas gerencias intermedias, ¿verdad? Muchas gerencias intermedias. Estas gerencias intermedias tienen que alinear su plan al objetivo fundamental. Entonces ellos hacen el plan táctico, que es básicamente el plan de cómo van a llegar al objetivo estratégico. Por ejemplo, si el objetivo estratégico de una empresa minera es producir 1 millón de onzas de oro al próximo año, ¿cómo va a ser operaciones mina? ¿Cómo va a ser operaciones metalúrgicas? ¿Cómo van a ser las operaciones auxiliares para conseguir el 1 millón de onzas en los próximos 5 años? Entonces a eso se llama planeamiento táctico, ¿no? Las gerencias intermedias o las superintendencias en el caso de la mina generan un plan para lograr el objetivo estratégico. Y finalmente viene el planeamiento operativo. El planeamiento operativo básicamente ya es la disgregación de todas las actividades necesarias para cumplir con el planeamiento táctico y por tanto cumplir con el planeamiento estratégico. Entonces tenemos que entender que el planeamiento es básicamente como una pirámide, ¿no? El operativo es el que deduce todas las pequeñas actividades, ¿no?, para poder cumplir con el táctico, que son las actividades, digamos, por departamento, por gerencia, por superintendencia, y al final se cumple el planeamiento estratégico, el objetivo estratégico. Todas las empresas generalmente sus objetivos estratégicos son 1 o 2 máximo, no existen objetivos estratégicos, mayores objetivos estratégicos. Entonces hay que comprender que las empresas se alinean a un punto. Ahora, ¿cuál es el alcance, el tiempo de este planeamiento? El estratégico generalmente se hace para 2 a 5 años, ¿no? Normalmente se planea para 5 años, o sea, es a lo que llamamos largo plazo, ¿no? Todas las actividades para poder cumplir en 5 años. El táctico, que es el nivel intermedio o el nivel, digamos, antes del operativo, es de 6 meses a 2 años, ¿no? Es mucho menor. Y el operativo es de 1 semana a 6 meses. Entonces, también el alcance, el tiempo en el que se tiene que cumplir los objetivos son diferentes. En el estratégico se necesita mucho tiempo, en el táctico mediano tiempo y en el operativo es casi del día a día. Entonces, este alcance del planeamiento es importante comprender. Ahora, depende de nosotros dónde estemos ubicados para que hagamos los trabajos necesarios. Si estamos en la gerencia, entonces nuestro planeamiento es a largo plazo, pero también nuestras responsabilidades son mayores, ¿no? Si estamos en la gerencia intermedia, nuestro planeamiento es a 2 años y nuestras responsabilidades son, digamos, intermedias. Y el operativo es si estamos en la supervisión, en las jefaturas, y vamos a tener una menor responsabilidad, ¿no?, sin que esto quiera decir que no deberíamos cumplir el objetivo estratégico. Tenemos que entender que la motivación general es el objetivo estratégico y todos tenemos que alinearnos hacia el objetivo estratégico. Existen técnicas para la alineación al objetivo estratégico, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia general? El plan estratégico, en qué documentos va a plantear sus objetivos de largo plazo. Básicamente va a haber la misión, ¿no?, y el objetivo estratégico o meta estratégica. Normalmente la meta estratégica es solo una, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, una mina dice, nosotros queremos ser el primer productor de cobre del Perú, ¿okay? Entonces ese es su objetivo estratégico. Para que sea una meta estratégica, lo que le pone lo cuantifica.
queremos producir 1 millón de toneladas métricas finas en los próximos 5 años. Esa sería una meta estratégica, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos se van a alinear a que se produzca 1 millón de toneladas métricas en los próximos 5 años. Luego vienen los planes tácticos. ¿Cómo se funcionan los planes tácticos? ¿No? Básicamente, ahí se establecen las funciones de cada área o de cada departamento, ¿no? Por ejemplo, mina tiene ciertas funciones. La función fundamental de mina es extraer el mineral, o sea, arrancar el mineral de la corteza o del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo tiene que arrancar? De la mejor manera, con el menor costo, y para eso necesita cierta cantidad de recursos. ¿Qué recursos necesita? Entiendo que necesita maquinaria, necesita personal, necesita tecnología, necesita algunos suministros estratégicos como petróleo, como ácidos, etcétera, ¿no? Entonces, esos planes funcionales son de esa manera, ¿ok? Entonces, igual sería para geología, para mina, para metalurgia, para refinería. Todas las secciones funcionales de la mina hacen su propio plan y establecen básicamente los recursos para lograr la meta estratégica. Y finalmente llegan los planes operativos. ¿Qué son los planes operativos? Básicamente se manifiestan en presupuestos. Existen dos tipos de presupuestos. Los presupuestos monetarios, ¿no? Que todos los recursos que vamos a cuantificar los volvemos en dinero. Y los presupuestos no monetarios, que ahí sí tenemos cuantificados los recursos de acuerdo a lo que son, por ejemplo, mano de obra, cuántas personas, cuántas horas de trabajo, etc. Por ejemplo, combustible, cuántos galones, maquinaria, qué tipo de maquinaria, tecnología, qué software, etc. Entonces tenemos presupuestos. Los dos presupuestos tienen que hablar. El presupuesto no operativo dirá las cosas en cada sección, ¿no es cierto? Se manifiesta como la mención de recurso que necesitamos para cumplir una función. Y el presupuesto monetario todo lo traduce en dólares por tonelada o en dólares, en euros, en cualquier moneda. Entonces ya lo traduce en una moneda. Entonces esa es la secuencia. El plan grande solamente establece 1 o 2 objetivos. El plan táctico, cada sección establece sus objetivos, y el plan operativo, cada trabajo, cada actividad dentro de la sección establece sus objetivos. Entonces, por lo que nos toca, digamos, a minas, ¿cuáles son las secciones que hay? Perforación, voladura, carga, acarreo, chancado, molienda, ¿no? Entonces, todos ellos van a establecer sus presupuestos. Como hemos visto, entonces, el presupuesto básicamente es la definición de los recursos, ¿no? Tanto la mención de qué recursos necesitamos y en qué cantidades, como la cuantificación monetaria de esos recursos. Entonces, esa es la primera definición que tenemos que recordar. El presupuesto es la cuantificación monetaria de recursos y también la mención de qué cosas necesitamos específicamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un plan estratégico y un plan operativo? Los planes operativos, bueno, son consecuencia de los planes estratégicos siempre. O sea, los planes estratégicos son los que definen los objetivos a largo plazo, ¿ok? Aparte de eso, definen la misión de la empresa. La misión de la empresa, ¿qué quiere decir? Todas las empresas plantean cómo quieren crecer o qué cosa quieren hacer. Por ejemplo, una empresa minera, digamos, como cualquier empresa minera va a decir, nosotros queremos ser el mejor productor de cobre del mundo con el menor costo y siendo ambientalmente sustentable. Esa es una misión, ¿no? Sobre esa misión se va a plantear el objetivo. El objetivo, como les digo, o la meta, ya es cuantificado. Para esto vamos a producir 5 millones de
de toneladas de cobre fino, ¿no? Y de tales características, ¿ok? Sin contaminantes, sin daño al medio ambiente, etc. Ese sería el plan estratégico. Ahora, los planes operativos tienen otro carácter, son generalmente temporales, o sea, están definidos en un tiempo exacto, puede ser una semana, un mes, un año máximo, ¿verdad? El alcance es máximo un año. Ahora, la complejidad y el impacto de un plan estratégico es diferente a un plan operativo. El plan estratégico involucra toda la cadena de valor de la empresa, entonces tanto las actividades principales como las actividades de soporte. Entendemos que la cadena de valor tiene actividades que son necesarias para producir el producto y también tiene actividades que son de soporte, que sin esas actividades no podría realizarse el trabajo, ¿okay? Y los planes operativos también tienen una característica fundamental: son independientes, o sea, básicamente no dependen de alguna otro plan, solamente se orientan, ¿entienden? Solamente se orientan al objetivo estratégico. Cada área, cada actividad propia de la mina hace su plan, por eso de ahí viene la independencia. Muy bien, si lo vemos gráficamente eso, ¿ok? Los planes operativos van a tener que ser de todas las áreas principales o de soporte de la cadena de valor. Por ejemplo, acá estamos viendo el plan de producción mina, que es cuánto de mineral vamos a sacar, qué tipo de mineral, con qué leyes, en qué condiciones, qué grado de fragmentación, ¿no? Cuánto vamos de ese mineral, cuánto de metal vamos a recuperar, qué tipo de metal, con qué calidad, etcétera, ¿no? Todo ese plan es el plan de producción. Sin embargo, los metales o lo que recuperemos de la mina se tiene que vender. ¿Dónde lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias para vender ese producto? Entonces ahí se genera un plan de venta. ¿Ok? Nada de lo que se hace se puede hacer sin recursos humanos. ¿Cuántas personas necesitamos? ¿En qué puestos necesitamos? ¿Cuáles son los puestos estratégicos? ¿Qué tipo de personas necesitamos? ¿Qué tipo de profesiones? ¿Qué habilidades necesitamos? ¿Qué competencias necesitamos de las personas, ¿no? Para cumplir con nuestros planes? ¿Ok? Otro plan. ¿Con qué dinero? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cuánto de capital de trabajo? ¿Cuánto va a ser propio? O sea, ¿cuánto vamos a aportar? ¿Cuánto vamos a prestarnos? Y cualquier cosa que esté relacionada a las finanzas, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál va a ser la tasa de interés? ¿Cómo vamos a trabajar con las empresas financieras, etcétera? Y finalmente, el plan tiene que tener también un desarrollo de la mina. La mina, si no se desarrolla, si no se prepara, si no se proyecta para el futuro, entonces podría acabar. El plan de producción depende del plan de desarrollo de mina, o sea, cuánto vamos a crecer, cómo vamos a profundizar la mina, si es subterránea, o qué cosa, cuándo vamos a empezar a construir los botaderos, cuándo vamos a construir los packs de lixiviación, etc. Entonces, esos planes operativos son los que básicamente se tienen que pensar, ¿no? Todos independientemente, pero todos se orientan al logro del plan estratégico. Entonces, ¿y qué tiene un plan operativo? Básicamente un objetivo, ¿no? Propio, pero todos los objetivos están orientados al objetivo general, ¿sí? Tiene un pronóstico, o sea, pronóstico en tiempo y en recursos. ¿En cuánto tiempo vamos a construir el túnel? ¿En cuánto tiempo vamos a construir la carretera? ¿En cuánto tiempo vamos a extraer las 100 toneladas? ¿En cuánto tiempo vamos a construir los bancos? Todo ese es un pronóstico. Tiene un presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánta gente va a trabajar? ¿Qué recursos vamos a usar? Y también tiene una estrategia y programa. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la forma que vamos a trabajar? ¿Cuántos camiones vamos a poner? Y las políticas básicamente los programas y políticas son
relacionadas a cuestiones como medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, no vamos a dañar, no vamos a contaminar, cuánto van a ser nuestros límites máximos permisibles de polvo, de gases, etcétera. U otras políticas de salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, 0 accidentes, ¿no? Etcétera. Todo eso se tiene que cumplir en todos los planes, ¿no? Lógicamente que la deducción de estos objetivos, pronósticos, presupuestos y estrategias es particular al plan operativo que se está realizando. Entonces, un plan de producción es muy diferente a un plan de recursos humanos, pero todos están orientados a lograr el plan estratégico, o sea, el objetivo estratégico. Dentro del plan estratégico hay 3 cosas fundamentales, ¿no? 4. La misión, que es, digamos, la concepción como empresa de lo que tenemos que hacer, ¿no? Económicamente hablando, ¿no es cierto? Es lo que les digo, digamos, nosotros queremos ser la mejor empresa productora de cobre, pero con los menores niveles de accidentabilidad y los menores niveles de daño al medio ambiente, ¿ok? ¿Sí? Esa es una misión, ese es un pensamiento que nos va a regir para poder trabajar. El objetivo ya es específico, ahí no vamos a plantear. En los próximos 5 años vamos a producir N millones de toneladas de cobre fino, o sea, vamos a producir de tal tipo, con tales contaminantes o sin contaminantes y en tales condiciones. Ese es un objetivo fundamental. Ahora, las estrategias, al igual que las estrategias de los planes, hay que decir cómo, cuáles son los recursos, ¿no? Los recursos básicos son mano de obra, capital, suministros y tecnología. ¿Okay? Y finalmente vamos a ver que a nivel estratégico no solamente nos vamos a ocupar de una sola actividad, probablemente vamos a tener una cartera de inversiones, una cartera de trabajo, ¿no? De repente vamos a ir haciendo planes también para explorar, para seguir encontrando recursos que se van a convertir en reservas. El capital de una mina en realidad son las reservas de mineral que tiene. Entonces hay que seguir trabajando en esto. O probablemente vamos a crecer hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante, de repente vamos a adquirir una fundición para ya dejar de pagar derechos por que nos extraigan los metales. O hacia atrás, de repente vamos a producir nuestros propios explosivos, etc. ¿Okay? Entonces todo esto ya son los planes de cartera, son actividades que pueden ser subsidiarias o pueden ser actividades diferentes, pero que contribuyen a que la empresa siga mejorando y siga creciendo. Ahora, ¿cómo orientamos nosotros a toda la empresa a que cumpla el objetivo estratégico? Habíamos dicho que los objetivos estratégicos básicamente generalmente es solo uno, ¿no? Que está cuantificado. ¿Y cómo lo orientamos? O sea, ¿cómo hacemos que una empresa que tiene muchos departamentos, muchas partes, todos piensen de la misma manera para poder orientarse a un solo objetivo? Porque necesariamente no va a suceder eso, ¿no? Podríamos decir cada uno puede tener un pensamiento y sus trabajos pueden ser diferentes. Si no hay una forma de orientar a todos a un solo punto, entonces es muy difícil que se cumplan los objetivos estratégicos. Una de las técnicas para hacer ese es el Balanced Scorecard, ¿no? O el tablero de mando, que también se llama en español. Este Balanced Scorecard, ¿qué hace? Es una técnica para orientar que todas las actividades empresariales se orienten al objetivo estratégico, luego de haberlo definido, por supuesto. Se define el objetivo estratégico y se define la forma, cómo lo vamos a hacer que todas las actividades intermedias y operativas se orienten a ese punto. ¿Ok? Entonces, básicamente podríamos tener 2 tipos de control para lograr nuestros planes, ¿no?
La alternativa tradicional sería asignando responsabilidades a todas las personas y dándoles una fecha de cumplimiento y decirles que este es nuestro objetivo y tenemos que llegar a eso. Eso es lo que tradicionalmente podríamos hacer. Decirles muy bien, hemos definido que vamos a producir 5 millones de toneladas finas en los próximos 5 años. Para eso ustedes van a ser los responsables de mina, ustedes van a ser los responsables de metalurgia, de refinería y de todas las actividades necesarias, y en 5 años tienen que llegar a producir los 5 millones de toneladas. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre de esa forma de asignar directamente las responsabilidades y las fechas de cumplimiento? Que de repente nunca podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque generalmente los gerentes intermedios o los superintendentes o las personas que están en el mando medio, ¿no? El corto plazo, las actividades diarias, los problemas pequeños, los problemas diarios, los problemas de la actividad en sí, se come a largo plazo. Entonces dejas de pensar en función al objetivo estratégico. Entiendan que el objetivo estratégico generalmente se va a cumplir en 5 años. Pero van a haber muchos problemas que van a requerir más atención de esas personas que el objetivo estratégico. Entonces, eso es uno de los principales problemas cuando no hay una forma estructurada de hacer las cosas. Entonces, van a empezar a hacer una producción, van a empezar a producir más, pero en el corto plazo ya no van a pensar estratégicamente, ¿no? Lo que pasa es que lo urgente va a ser más importante que lo estratégico. No necesariamente lo estratégico es urgente, ¿sí? Lo urgente es, como se dice comúnmente, apagar los incendios que existen, ¿no? Si existe un problema, hago eso. Existe otro problema, hago eso. Y voy olvidando lo que debería hacer para cumplir el plan estratégico. Ahora, vamos a separar lo táctico de lo estratégico. Hemos visto que lo táctico está en función a lo estratégico, no podrían ser cosas separadas. Y muchas veces las personas piensan que al pensar en el objetivo estratégico, ¿no? Como es algo que ellos no han planteado, entonces piensan que eso es un trabajo extra, ¿no? Que estás haciendo un trabajo que no te corresponde, que no es tu trabajo. Entonces ahí empiezas a hacer lo que supuestamente solamente te corresponde. Entonces, este pensamiento también va a hacer que nunca logremos hacer. Entonces, la alternativa tradicional no resulta, ¿no? Generalmente los resultados en el largo plazo no se van a cumplir. ¿Okay? Para esto necesitamos una técnica más estructurada. A estas técnicas es el Balanced Scorecard, ¿no? O el BCC, que le podemos decir. Muy bien, entonces el BSC, ¿qué cosa es? Es un método que nos estructura, o sea, nos pone en un contexto de hacer ciertos pasos, ¿no? Siempre, ¿ok? Es una disciplina. Disciplina quiere decir que tú haces las cosas de la manera correcta, o sea, de la manera que debes hacerlas, ¿no? Por ejemplo, la disciplina es, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, ¿no? Primero estableces tus estrategias, luego estableces tus presupuestos, luego estableces tus costos, primero tus costos, luego tus presupuestos y luego haces tu control, ¿no? Entonces tienes un orden, una disciplina, ¿no? Ahora, esta metodología va a integrar el largo y el corto plazo, o sea, todas las actividades de corto plazo van a estar pensadas en el largo plazo. ¿Okay? Y eso ya te va a quitar la sensación de urgencia, ¿no? Todo ya se sabe cómo se debe hacer y para cumplir el largo plazo, ¿no? ¿Qué más? Permite traducir la estrategia. Generalmente esto es un problema. La estrategia no se entiende, ¿no? Cuando no se entiende la estrategia, no sabes cómo lograr ese objetivo. Pero en este caso, permite que la estrategia se traduzca en acciones concretas, o sea, te dice qué cosas debes hacer para cumplir el objetivo estratégico. Entonces, la estrategia se traduce en objetivos o metas intermedias concretas,
¿no? Y sobre todo que son cuantificables, o sea que puedes cuantificar, ¿no? Dólares por tonelada, metros por día, lo que el KPI que necesites, ¿no? Estos se llaman KPIs. Entonces ya sabes, si yo tengo que cumplir en este mes 500 toneladas por día, entonces a eso ya me estoy orientando exactamente a lo que debo hacer. No hay cuestiones que no tienen sentido. Por ejemplo, produzcan, pero ¿cuánto producimos? ¿Cómo producimos? ¿No? Siempre tiene que estar cuantificado. Es muy diferente que te digan, vayan a producir mineral, a que te digan, hay que producir 500 toneladas por día de mineral. Es muy diferente la forma. La segunda forma está estructurada. Te dice exactamente cuánto deberías. Ahora, si tú logras esa meta, estás bien. Si superas esa meta, estás adelantando el trabajo. Y si no la logras, es porque te falta algunos esfuerzos. Entonces puedes revisar lo que te falta y cumplir en la siguiente, ir cumpliendo todas las metas de 5 años, que son las metas de estratégica. Ahora, permite que toda la organización se alinee con la estrategia general de la empresa. O sea, todos, al tener KPIs o metas cuantificables, todos van a alinearse a la meta final o al objetivo final. Entonces, todos trabajan en el mismo sentido. No hay discusiones al respecto. O sea, cada uno no pone sus objetivos intermedios, ¿no? Porque si no hacemos esto, cada departamento o cada superintendencia podría poner sus propios objetivos y trabajar sobre su objetivo sin pensar en los objetivos de los demás. Es algo generalmente muy problemático, ¿no? Inclusive en el afán de competir, ¿no? De repente con las otras funciones, ¿no? Los objetivos no se alinean al objetivo estratégico. Entonces, ¿esto qué nos permite? En conclusión, desarrollar un proceso sistemático y riguroso. Sistemático porque va a tener todos los pasos y los plazos necesarios, y riguroso porque hay que cumplir cada paso. Es como subir una escalera. No puedes subir de 2 en 2 o de 3 en 3 escaños, ¿no? Si no haces cada escaño, no cumples con lo que se te está planteando.